Bienvenidos a este viaje literario en el que exploraremos una de las joyas más profundas y conmovedoras de la literatura universal. Los Muertos de James Joyce. A través de esta historia, nos adentraremos en una fría noche de invierno en Dublín, donde la vida cotidiana, los recuerdos y los ecos del pasado se entrelazan en una danza melancólica e inolvidable. Acompañaremos a Gabriel Conroy en una velada que lo llevará a confrontar verdades ocultas y a reconocer la presencia constante de los que ya no están, los muertos. Te invito a sumergirte en esta obra con el corazón abierto, donde cada palabra lleva consigo la nostalgia, la belleza y la inevitable reflexión sobre el paso del tiempo. Si disfrutas este contenido, no olvides apoyar el canal con un like y suscribiéndote. Empecemos. Capítulo 1. La casa de las Morcan. Una ligera nevada había comenzado a caer sobre la ciudad de Dublín, cubriendo los techos y las calles empedradas con un velo blanco que parecía suavizar los ruidos y calmar el alma. Era la época del año en que los corazones buscaban refugio en el calor de los hogares y en la compañía de los seres queridos. En una casa antigua de Users Island, cerca del río Liffey, las hermanas Kate y Julia Morcan, junto a su sobrina Mary Jane, se preparaban para recibir a sus invitados en la tradicional fiesta de Navidad. Era un evento esperado con ansias cada año, una costumbre casi sagrada que mantenía vivo el espíritu de antaño, uniendo a familiares y amigos bajo un mismo techo. La casa olía a madera envejecida, a cera de vela y a la dulce promesa de un banquete próximo. En el vestíbulo, un joven criado, Patrick, de mejillas sonrojadas por el frío, se encargaba de recibir abrigos, bufandas y sombreros, mientras los invitados llegaban sacudiendo la nieve de sus botas. Desde el salón, llegaba el sonido del piano de Mary Jane, ensayando una pieza alegre que se entrelazaba con el bullicio de las voces, los saludos y el crujido de los suelos de madera bajo los pasos. La tía Kate, de espíritu vivaz a pesar de los años, supervisaba cada detalle con ojo atento, mientras la tía Julia, más frágil y etérea, flotaba entre los presentes, saludando con una dulzura casi melancólica. ¿Y Gabriel?, preguntaba Kate a cada momento, lanzando miradas inquietas hacia la puerta. Gabriel siempre llega a tiempo. Gabriel Conroy y su esposa Greta eran figuras centrales en la reunión. Gabriel, sobrino predilecto, tenía la importante tarea de pronunciar el discurso después de la cena, una tradición que cerraba la velada con elegancia y gratitud. El ambiente dentro de la casa era acogedor, cargado de risas contenidas y murmullos amables. Los invitados se despojaban de su frialdad junto a las estufas encendidas y pronto se formaban pequeños grupos, compartiendo recuerdos de inviernos pasados, discutiendo trivialidades del día a día o recordando a los que ya no estaban. La decoración era sencilla pero entrañable. Guirnaldas de acebo adornaban las ventanas, un modesto árbol de Navidad, decorado con cintas y pequeños ángeles de papel, iluminaba el rincón principal del salón. Sobre una mesa, descansaban platos de dulces caseros, jarras de ponche tibio y copas de vino preparadas para el brindis. En medio de esta escena, el tiempo parecía suspenderse. Era como si el mundo exterior, con su nieve y su bruma fría, quedara al margen de esa burbuja de luz, calor y memoria. Cada detalle hablaba de una Irlanda que se aferraba a sus costumbres, incluso mientras el cambio se asomaba en cada esquina. Los rostros de los asistentes, algunos ya marcados por el paso de los años, se iluminaban al reencontrarse. Las conversaciones resbalaban de temas alegres a recuerdos nostálgicos, porque, como siempre sucede en las reuniones familiares, la alegría y la tristeza caminaban de la mano. Mientras las tías se movían entre los invitados, saludando con afecto, Mary Jane ponía fin a su interpretación en el piano, recibiendo los aplausos educados del salón. La música, pensaba Gabriel, cuando llegara, sería el verdadero espíritu de la noche. Afuera, el manto de nieve seguía creciendo, cubriendo la ciudad como si quisiera inmortalizar ese momento, conservarlo en un rincón secreto de la historia. Dentro de la casa, la espera por Gabriel y Greta llenaba de expectativa el ambiente, como si la verdadera fiesta no pudiera empezar hasta que ellos cruzaran el umbral. Y en ese instante de calma anticipada, con el murmullo de la música aún flotando en el aire, los corazones de todos parecían latir al mismo compás, sabiendo, aunque no lo dijeran, que esos momentos eran fugaces, y que el verdadero tesoro estaba precisamente en esa sencilla e imperfecta reunión de almas. La noche apenas comenzaba. Y con ella, también comenzaría el inevitable desfile de memorias, silencios y revelaciones que marcarían para siempre esa Navidad en la casa de las Morcan. Capítulo 2. La llegada de Gabriel Conroy.
Las manecillas del reloj de la sala marcaban casi las 9 cuando el pequeño Patrick, tras un breve tropel de pasos en el vestíbulo, abrió la puerta principal para recibir a dos figuras que surgieron de la nevada noche, Gabriel Conroy y su esposa Greta. Gabriel, de figura robusta, se adelantó rápidamente, sacudiéndose la nieve del abrigo oscuro, mientras sujetaba la falda de su esposa para evitar que se mojara. Su rostro, enrojecido por el viento helado, se iluminó con una sonrisa al ver a Patrick, y con voz amable pero apresurada, le entregó sus pertenencias. «Vaya noche para salir, Patrick», bromeó Gabriel mientras ayudaba a Greta a quitarse el sombrero. Greta, con sus mejillas sonrojadas y su cabello oscuro asomando bajo un gorro de viaje, se reía suavemente. Había en ella una alegría serena que contrastaba con la ansiedad que agitaba el corazón de su esposo. Gabriel no podía evitar pensar, mientras colgaba su capa, en el discurso que debía pronunciar más tarde. Lo había preparado cuidadosamente, pero temía que pudiera sonar pedante o, peor aún, que no fuera bien recibido. Avanzaron juntos por el pasillo, donde la cálida luz de las lámparas y el aroma de pasteles recién horneados los envolvieron. Apenas pusieron un pie en el salón, las tías Morgan se precipitaron hacia ellos. «Gabriel, querido, por fin». Greta, qué alegría verte, exclamó la tía Kate, abrazándolos con entusiasmo. La tía Julia, algo más frágil, les ofreció una sonrisa cálida y tomó la mano de Greta entre las suyas. «Temimos que la nieve los hubiera retenido», añadió, su voz apenas un susurro amable. Gabriel, siempre educado, se inclinó para besar a sus tías en ambas mejillas, luego tomó a Greta del brazo y la presentó a los invitados cercanos con una elegancia sencilla, aunque su mente seguía ocupada repasando mentalmente las primeras líneas de su discurso. La señorita Ivors, una de las asistentes habituales de las fiestas y ferviente nacionalista irlandesa, no tardó en acercarse a Gabriel. Era una mujer de mediana edad, de mirada viva y espíritu combativo. Gabriel Conroy, exclamó ella. «Espero que hoy no nos venga usted con esas opiniones extranjeras suyas». La broma arrancó algunas risas entre los presentes, pero Gabriel, incómodo, respondió con una sonrisa tensa. No era la primera vez que Miss Ivors cuestionaba su tendencia a viajar al continente europeo y su aparente falta de fervor nacionalista. Mientras los músicos comenzaban a afinar sus instrumentos y los sonidos de un vals suave llenaban la estancia, Gabriel tomó un momento para apartarse y observar la escena, los rostros alegres, las tías atareadas asegurándose de que todos tuvieran algo de beber, Mary Jane en animadas conversaciones sobre música. Todo parecía igual que siempre. Y sin embargo, una sensación extraña, un ligero malestar, una intuición apenas perceptible, comenzaba a instalarse en su pecho. No era solo el temor al discurso. Era algo más profundo, una leve conciencia de que el tiempo pasaba inexorablemente, que las personas envejecían, que las risas de esa noche resonarían algún día solo en el recuerdo. Sacudiendo esos pensamientos, Gabriel se acercó a Greta, que escuchaba atenta a un relato divertido de Mary Jane. Ella le devolvió una sonrisa radiante, y por un instante, el mundo exterior se desvaneció. Gabriel sintió entonces que, mientras ella estuviera a su lado, todo estaría bien. El vals aumentaba su ritmo, las conversaciones se mezclaban en un murmullo cálido, y la casa de las Morgan vibraba de vida. La noche prometía aún muchas sorpresas. Y en ese instante, Gabriel, con su copa en la mano y el corazón expectante, se dejó llevar por la corriente de la fiesta, sin imaginar que, antes de que terminara, su mundo interior se transformaría para siempre. Capítulo 3. Encuentros y viejas conversaciones. El bullicio dentro de la casa de las Morgan se intensificaba a medida que más invitados llegaban y la música inundaba los rincones. La fiesta había alcanzado ese punto dulce en que las formalidades se relajaban y las risas surgían con más libertad. Gabriel, con su copa en mano, se movía entre los grupos, intercambiando saludos y conversaciones breves, cumpliendo su papel de sobrino ejemplar. Mary Jane, con su energía jovial, presentaba a Gabriel a algunos de sus colegas del conservatorio, jóvenes músicos de semblante tímido que miraban alrededor con una mezcla de admiración y nerviosismo. Gabriel se mostraba cortés, aunque sentía que sus pensamientos se escapaban una y otra vez hacia su discurso, aquel que había preparado cuidadosamente para la ocasión. De repente, entre el murmullo de voces, escuchó su nombre llamado de manera animada. Gabriel. Aquí. Era Freddie Malins, un viejo conocido de la familia,
famoso por llegar a las reuniones con unas copas de más y por su voz fuerte y contagiosa. Freddie, como era de esperarse, ya mostraba señales de haber brindado generosamente antes de llegar. Su madre, la señora Malins, le seguía de cerca, disculpándose discretamente ante los anfitriones. Gabriel sonrió con calidez al verlos. A pesar de sus excesos, Freddie tenía un corazón inocente, y su madre, con su rostro anguloso y su abrigo gastado, irradiaba una dignidad que se imponía a las circunstancias. Ah, Gabriel, Vigo amigo. Dijo Freddie, estrechándole la mano con entusiasmo. ¿Cómo va todo? Muy bien, Freddie, muy bien, respondió Gabriel, ayudándolo a estabilizarse un poco. Me alegra vert. La tía Kate, que se acercaba en ese momento, le lanzó a Gabriel una mirada de complicidad. Era un pequeño drama anual que se repetía, y todos, con paciencia y cariño, sabían manejarlo. No muy lejos, Miss Ivor seguía dando vueltas por la sala, atrapando a Gabriel con la mirada en cada ocasión que podía. Él sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que ella se le acercara con alguna observación provocadora. Mientras tanto, Greta se encontraba conversando animadamente con la señora Malins, riendo juntas ante alguna anécdota del pasado. Gabriel las observó con ternura. Había en Greta una dulzura que brillaba en estas reuniones, una facilidad para conectar con los demás que a él, a veces, le costaba comprender. La música continuaba, alternándose entre melodías animadas y piezas más suaves que invitaban a la nostalgia. Algunos de los más jóvenes empezaban a organizar pequeños bailes improvisados, mientras las tías Morcan observaban todo con ojos brillantes, disfrutando cada momento. De vez en cuando, Gabriel se sorprendía dejándose arrastrar por la atmósfera. El calor de la estancia, la mezcla de perfumes y olores a comida casera, el sonido de copas que tintineaban. Era como si, por unas pocas horas, el paso del tiempo quedara suspendido, y todos, jóvenes y viejos, pudieran saborear la vida en su estado más puro. Sin embargo, en el fondo de su mente, persistía una sensación incómoda, una voz baja que le recordaba que esta alegría era frágil, que cada risa llevaba consigo la sombra de su propia desaparición. Gabriel apartó esos pensamientos y se sirvió otra copa de vino. La noche era joven aún, y él se prometió a sí mismo disfrutarla mientras pudiera. Los espectros del pasado podían esperar un poco más. Capítulo 4. Una conversación incómoda. La velada avanzaba y el salón principal de las Morcan parecía latir como un corazón vivo, impulsado por risas, música y conversaciones encadenadas. Gabriel, copa en mano, disfrutaba de la calidez del ambiente, cuando una figura conocida se acercó entre el gentío, Miss Ivors. Con su mirada brillante y una sonrisa que era mitad amistad y mitad desafío, Miss Ivors puso su mano sobre el brazo de Gabriel. Gabriel, tenemos cuentas pendientes, dijo, bromeando, pero con un filo evidente en la voz. Gabriel sonrió, sabiendo que aquella conversación sería cualquier cosa menos trivial. Se apartaron ligeramente del bullicio para hablar más cómodamente. Desde el primer momento, Miss Ivors atacó. Me he enterado de que planeas otro de tus viajes a Europa este verano. Gabriel asintió, con ese gesto automático que usaba para no entrar en debates. Sí, respondió. Estoy pensando en pasar unas semanas en el continente. Pero Miss Ivors, ferviente defensora de la cultura irlandesa, frunció el ceño. ¿Y qué hay de nuestra propia tierra, Gabriel? ¿No sería mejor explorar la belleza de Irlanda antes de perderte entre ciudades extranjeras? La pregunta, aunque formulada en tono ligero, cayó como un pequeño peso en la conversación. Gabriel, incómodo, intentó mantener la compostura. Siempre he pensado que viajar es una forma de ampliar la mente, dijo, con diplomacia. No es una cuestión de desprecio hacia Irlanda. Miss Ivors ladeó la cabeza, mirándolo intensamente. ¿No es acaso un desprecio sutil, Gabriel Conroy? ¿No es acaso una fuga? Gabriel sintió como una ligera irritación le subía por el cuello. No estaba en su ánimo discutir aquella noche. Quería disfrutar de la fiesta, de su familia, de su querida Greta. No verse atrapado en un debate político. Intentando cerrar el asunto, Gabriel sonrió y dijo: Te prometo considerar un viaje por Galway algún día. Miss Ivors soltó una risa breve, aceptando la tregua. Te tomaré la palabra, dijo, y luego, más suavemente. Es bueno recordar de dónde venimos. Con una inclinación de cabeza, Miss Ivors volvió a perderse entre los invitados,
dejándolo con sus pensamientos agitados. Gabriel permaneció unos segundos solo, sintiendo el calor de la habitación pesándole sobre los hombros. ¿Acaso tenía razón Missy Bors? ¿Era él un extraño en su propia tierra? Esa duda, incómoda y persistente, se alojó en su mente. Sacudiendo la cabeza como si pudiera apartar esa idea, Gabriel regresó al grupo donde Greta, con su risa clara, iluminaba la conversación. Ella levantó la vista y, al verlo, le dedicó una sonrisa que pareció disolver de inmediato cualquier inquietud. Por un instante, Gabriel se sintió de nuevo en paz. La música reanudó su curso, y con ella, el flujo cálido de la velada. El tiempo seguía su marcha invisible, y la noche aún guardaba secretos por revelar. Capítulo 5. El banquete. La llamada a la cena resonó en la casa como una campana alegre. Los invitados, sonriendo y acomodándose los abrigos y faldas, comenzaron a dirigirse hacia el comedor. El aire era denso de perfumes, risas y ecos de pasos sobre el suelo encerado. Gabriel, tomado del brazo de Greta, lideró la comitiva, abriéndose paso entre pequeños grupos que aún charlaban. Al entrar al comedor, la escena ante ellos parecía salida de una pintura antigua. La gran mesa resplandecía bajo la luz de las lámparas de gas, cargada de platos humeantes y botellas dispuestas en orden perfecto. Las tías Morcan, con sonrisas radiantes, vigilaban el despliegue con un brillo de orgullo en sus ojos. Era su gran noche del año, el evento que mantenía viva la tradición y recordaba a todos el calor de la familia, el valor de la amistad y la hospitalidad irlandesa. Gabriel ayudó a Greta a acomodarse y, ya en su sitio, pasó la vista sobre la mesa. Había pavos asados de pechugas doradas, jamones relucientes, fuentes de pescado en salsa blanca, platos de empanadas de carne, todo acompañado por cestas rebosantes de pan moreno y blanco, mantequilla recién batida, y grandes terrinas de salsas fragantes. El murmullo de voces fue sustituido por el tintinear de platos y cubiertos, y pronto el salón se llenó de los sonidos reconfortantes de una comida compartida. Risas, comentarios satisfechos, brindis discretos. Gabriel se movía con naturalidad entre los temas de conversación, comentaba sobre las nevadas recientes, escuchaba historias de viajes fallidos, felicitaba discretamente a Mary Jane por el éxito de su música esa noche. Era un papel que conocía bien, el de equilibrar la alegría general sin dejar que ninguna sombra cayera sobre la reunión. En una esquina, Freddie Malins era, como de costumbre, motivo de discretas sonrisas. Aunque ya algo pasado de copas, mantenía su humor bajo control, lanzando bromas inofensivas que hacían reír a los más cercanos. Su madre, atenta como una sombra protectora, se aseguraba de que no cayera en excesos. Gabriel se sentía tranquilo. La conversación fluía en todas direcciones, y por momentos, podía simplemente sentarse, observar, absorber la calidez de esa escena tan humana. En un instante de quietud, su mirada se posó en Greta. Ella reía suavemente ante un comentario de la tía Julia, su cabello oscuro cayendo en ondas sobre los hombros, sus ojos chispeando de vida. Gabriel sintió, como un golpe silencioso en el corazón, cuánto la amaba. No era solo deseo ni mera costumbre, era algo más profundo, una corriente de ternura que nacía de compartir los años, las pequeñas rutinas, los gestos cotidianos. Una nostalgia leve lo invadió. Pensó en todo lo que habían vivido juntos, en los días jóvenes de su amor, en los sueños que habían tejido y también en aquellos que habían dejado atrás. Pero no era una tristeza amarga, era más bien un reconocimiento silencioso de lo que el tiempo transforma, sin destruir. La conversación derivó hacia los viejos tiempos, hacia recuerdos de amigos ausentes, de parientes que ya no estaban, de veranos que parecían ahora tan lejanos como otras vidas. El vino fue llenando las copas, y Gabriel, animado por el ambiente, sintió nacer dentro de sí una pequeña efervescencia de alegría. Levantó su copa e hizo un brindis breve y sentido, un gesto que fue recibido con sonrisas y golpes de copa. Y entonces, por un instante fugaz pero nítido, tuvo la sensación de que toda aquella reunión, las caras familiares, la comida, la risa, el amor silencioso, era algo frágil, casi ilusorio. Como un copo de nieve que flota en el aire antes de derretirse. Sacudió la cabeza ligeramente, alejando el pensamiento. Hoy era un día de celebración. Mañana sería otro tiempo. La cena siguió su curso, y con ella, el corazón de la fiesta latió aún más fuerte. Gabriel, sonriendo, se preparaba para uno de los momentos más importantes de la noche, su esperado discurso. Capítulo 6.
El discurso de Gabriel. La cena, finalmente, llegó a su fin. Los platos vacíos fueron retirados y los sirvientes empezaron a traer postres y frutas. El murmullo de las conversaciones se desvaneció un poco, mientras los invitados se acomodaban, satisfechos, en sus sillas. Se podía sentir en el aire una leve tensión, como si todos estuvieran esperando el próximo acontecimiento de la noche. Gabriel, con una copa de vino en la mano, observó la escena con una leve sonrisa. El calor de la sala, el perfume de la comida y la luz de las lámparas de gas daban un aire casi mágico a la velada. Gabriel, aunque tranquilo en apariencia, se sentía ligeramente inquieto. Sabía que el momento de su discurso estaba cerca. Desde hacía días se preparaba mentalmente para esa parte del evento, y aunque no lo admitía, había algo en el que sentía la responsabilidad de lograr un equilibrio perfecto en sus palabras. Era el centro de atención, y no quería defraudar a nadie. Finalmente, alzó la copa y, con una ligera sonrisa en los labios, se levantó. El sonido de las sillas moviéndose y las conversaciones susurradas se extinguió lentamente a medida que los invitados dirigían su atención hacia él. Gabriel era un hombre que, aunque algo reservado, sabía cómo manejar a una multitud. Su porte seguro, su voz clara y su manera de pronunciar las palabras con precisión hacían de él el orador ideal para una velada como esa. Señoras y señores, dijo, levantando la copa en señal de saludo, permítanme un momento de su atención. Hubo un pequeño silencio, y algunos asintieron, preparando sus copas, mientras otros se acomodaban en sus sillas para escuchar. Gabriel sonrió con calma y continuó, su voz resonando suavemente en el aire cargado de la habitación. Esta noche, al reunirnos aquí, no solo celebramos una ocasión feliz, sino que también recordamos lo que nos ha traído hasta aquí, los años, los recuerdos, las tradiciones. Y, como siempre, me siento muy agradecido por la oportunidad de compartir este momento con todos ustedes. El tono de su discurso era amable, casi formal, pero en sus palabras se notaba un deseo genuino de conectar con los presentes, de transmitir algo más allá de lo que se decía en el discurso. Esta noche, en particular, es especial, continuó Gabriel, porque es una noche de familia. Y en un mundo que cambia constantemente, es importante tener estos momentos para detenerse y reflexionar sobre lo que realmente importa. Las personas que nos acompañan, que nos han acompañado siempre, y las que aún nos acompañarán, aunque en espíritu. Es fácil olvidarlo en medio de la rutina diaria, pero momentos como este son lo que realmente dan valor a la vida. Su voz adquirió una calidad más profunda, más resonante, como si las palabras fueran un puente hacia algo intangible, algo que no se podía tocar, pero sí sentir. Quiero brindar, con todos ustedes, por la familia, por los amigos, y por aquellos que ya no están físicamente con nosotros, pero que viven en nuestras memorias, en cada conversación, en cada acto de bondad que repetimos sin darnos cuenta. Estoy seguro de que todos ellos estarían aquí con nosotros si pudieran, y hoy les rendimos homenaje. Hubo un pequeño suspiro colectivo en la sala. Las tías Morcan, especialmente, parecían conmovidas. Gabriel notó cómo sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y orgullo. Aunque no había nombrado a nadie en particular, las palabras parecían haber tocado algo profundo en todos. Los murmullos cesaron por un momento. Gabriel hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la atmósfera. Sabía que había logrado algo importante. Había encontrado el equilibrio perfecto entre lo personal y lo colectivo, entre lo emocional y lo racional. Y, por un instante, las sombras de la noche parecían disiparse. Por eso, esta noche, brindemos, dijo, alzando su copa, no solo por la alegría del presente, sino por la memoria de los que nos dejaron. Por aquellos que, en su vida, nos enseñaron la importancia de la familia, de las raíces, de nuestra tierra. Y por todos nosotros, que, al seguir con nuestras vidas, continuamos honrando ese legado. Freddie Malins, que había estado escuchando atento, levantó su copa y, con una sonrisa traviesa, exclamó: «Por las tías Morcan». La sala estalló en una risa generalizada. Los invitados chocaron sus copas y la alegría se propagó como un fuego que se avivaba. Las tías Morcan, sonrojadas, no pudieron evitar reírse también. Era un pequeño gesto, pero en ese momento pareció un símbolo del afecto mutuo que llenaba la habitación. Gabriel se sentó nuevamente, sintiendo un ligero rubor en sus mejillas. No era tanto por el elogio de Freddie, sino por la sensación de que había logrado cumplir con lo que se esperaba de él. Una parte de él,
más profunda e introspectiva, sintió una satisfacción sutil, algo que rozaba la perfección de la ocasión. Greta, que había estado observando en silencio, le sonrió desde su lugar, y Gabriel, al verla, sintió una oleada de afecto. El rostro de ella, tan sereno y lleno de vida, parecía irradiar una comprensión silenciosa. Un agradecimiento que no necesitaba ser verbalizado. A lo lejos, la música comenzó a sonar de nuevo. Una melodía suave y alegre que invitaba a todos a levantarse y continuar la velada. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y el suave crujir de los pies sobre el suelo eran el telón de fondo perfecto para la noche que aún seguía en su apogeo. Sin embargo, en medio de esa felicidad compartida, Gabriel sintió algo más. Algo leve, casi imperceptible, que se alojaba en su mente y no lo dejaba ir. No era algo tangible ni concreto, pero sí persistente. Una sensación de inquietud, de algo que faltaba o que estaba por revelarse, como una sombra que acechaba en las esquinas de la sala. Sacudió la cabeza, como si pudiera ahuyentar esa sensación. Hoy era un buen día, pensó. Mañana sería un nuevo día. Pero a pesar de su intento de deshacerse de la incomodidad, algo seguía flotando en el aire, invisible y evasivo. Capítulo 7. El pensamiento de Gabriel. La fiesta seguía su curso, pero Gabriel no podía dejar de sentirse ligeramente alterado, como si una sombra invisible se hubiese posado sobre él. Tras el brindis, la gente se había levantado y, aunque la música había vuelto a llenar el aire, y las conversaciones se sucedían en un bullicio alegre, algo en su interior no terminaba de relajarse. Gabriel paseaba lentamente entre los invitados, saludando a algunos, haciendo comentarios amistosos, pero su mente seguía centrada en una inquietud que no lograba disipar. Una parte de él sentía que la velada estaba llegando a su punto máximo, que el equilibrio que había conseguido en su discurso empezaba a desmoronarse en la multitud. Sin embargo, a pesar de su preocupación, había algo innegablemente gratificante en esa reunión, en el hecho de estar rodeado de personas tan cercanas a él. En ese momento, los ojos de Gabriel se posaron en su esposa, Greta, que se encontraba conversando con un par de amigas en una esquina del salón. La vio sonreír, y por un instante, un sentimiento de paz lo invadió. Greta estaba tan serena, tan ajena a las preocupaciones que rondaban en su mente. ¿Acaso no era eso lo que más deseaba para ella? Que todo estuviera bien, que ella estuviera feliz. Greta era una figura central en su vida, una constante que lo equilibraba. Desde que se conocieron, había sido el eje de su existencia. Sin embargo, esa noche, algo sobre ella parecía distinto. Gabriel no podía precisar qué era, pero sentía que había algo oculto tras su calma. Algo que no lograba comprender completamente. La música comenzó a cambiar, y una melancolía se instauró en el aire. Las notas suaves de una canción irlandesa evocaron en Gabriel pensamientos fugaces de su infancia. Imágenes de su madre, de su tía Kate, de su casa de la infancia, comenzaron a fluir en su mente. Era un torrente de recuerdos que lo invadían sin previo aviso. Sintió una conexión intensa con su pasado, algo que normalmente mantenía bien guardado en lo más profundo de su ser. De repente, como si una mano invisible lo hubiera empujado hacia el pasado, Gabriel recordó un episodio de su juventud, un hecho trivial que nunca había vuelto a pensar. Una tarde en la que caminaba por las calles de Dublín con su tía Kate, mientras ella le hablaba de la importancia de las raíces familiares, de la necesidad de aferrarse a las tradiciones. En ese entonces, Gabriel había escuchado sus palabras, pero las había tomado más como una lección sin mayor peso. Hoy, sin embargo, esos recuerdos lo abrumaban con una nueva luz, como si de repente todo tuviera sentido. Pero no había tiempo para seguir sumido en esos pensamientos. Unos pasos interrumpieron su reflexión. Greta se acercaba. Gabriel, distraído, sonrió y la tomó del brazo con una suavidad que sorprendió a su esposa. Ella lo miró con una leve sonrisa, como si reconociera en su rostro la misma mezcla de tranquilidad y duda que él sentía en su interior. ¿Todo bien, Gabriel?, preguntó Greta, como si supiera que algo no estaba completamente en su lugar. Gabriel la miró fijamente, como si estuviera buscando una respuesta en sus ojos. Durante un instante, se permitió la vulnerabilidad de ser completamente sincero, pero, al final, optó por mantener el control. Sí, todo bien, respondió con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Solo estaba pensando en algunas cosas. En el pasado, tal vez. En la familia. Greta asintió,
su mirada comprendiendo pero distante, como si, en realidad, no comprendiera completamente lo que pasaba por la mente de su esposo. Gabriel, al ver la serenidad de ella, sintió una mezcla de amor y desconcierto. ¿Por qué él no podía ser tan tranquilo, tan ajeno a las pequeñas ansiedades que lo atormentaban? La noche avanzaba, y los invitados comenzaban a levantarse para bailar. Gabriel observó a su alrededor. Algunos se retiraban ya cansados, otros se mezclaban entre las sombras del salón, y una pareja de jóvenes se deslizaba por el suelo, bailando al ritmo de una danza irlandesa. Gabriel, sin pensarlo, miró hacia el fondo del salón, donde una pequeña mesa con fotografías captaba su atención. Allí estaba la imagen de una mujer que ya no formaba parte de su vida, la mujer que había sido la figura materna para él, su madre, quien había fallecido años atrás. Gabriel no pudo evitar sentir que su vida, con todos sus logros y avances, había quedado marcada por la ausencia de ella. Aquella imagen lo dejó sumido en la melancolía. La figura materna que ya no podía reconquistar, que ya no podía traer de vuelta. Al volver su atención a Greta, Gabriel se dio cuenta de algo más. Un sentimiento se había ido formando en su interior, algo sutil pero persistente, que lo empujaba a cuestionarse. Durante todos esos años, había estado construyendo su vida sobre las expectativas de los demás, sobre el papel que había asumido en la sociedad, sobre las decisiones que otros tomaban por él. ¿Y su propia voz? ¿Había tenido la libertad de ser simplemente él mismo? Este pensamiento, esta reflexión interna, lo había estado acompañando a lo largo de toda la noche. Pero era ahora, en medio de la celebración, cuando se había vuelto más tangible, más urgente. Sentía que la respuesta a su vida no estaba en los discursos que pronunciaba o en las expectativas de su familia, sino en una verdad más profunda y personal, una verdad que quizás aún no había descubierto. De repente, una melodía suave y familiar lo sacó de sus pensamientos. Greta había comenzado a bailar, y el resto de los invitados se unieron rápidamente. Gabriel, aún confundido por la multitud de pensamientos que se agitaban en su cabeza, se levantó de su asiento. Con un gesto decidido, caminó hacia su esposa y la tomó de la mano. El sentimiento de confusión y la leve inquietud seguían rondando su mente, pero al ver a Greta sonriendo, al escuchar la música, al sentir la suavidad de su piel bajo sus dedos, Gabriel experimentó un breve respiro. Por unos momentos, todo desapareció, el ruido, las preguntas, las dudas. Solo quedaba la melodía, el cuerpo de Greta moviéndose en sus brazos, y el mundo reducido a esos pequeños instantes de felicidad que, por fin, no necesitaban explicación. Capítulo 8. El recuerdo de la juventud. El baile había comenzado, y la sala estaba llena de movimiento, risas y música. La gente se desplazaba por el piso de madera, sus pasos resonando suavemente mientras los instrumentos irlandeses llenaban el aire con su melodía alegre. Los rostros de los invitados, antes cargados de la solemnidad de la cena, ahora se veían iluminados por la libertad momentánea que ofrecía el baile. Gabriel se encontraba con Greta, danzando con una elegancia que le era natural. A medida que sus cuerpos se movían al ritmo de la música, Gabriel sentía que una presión interna comenzaba a ceder, que las dudas que le habían acompañado durante la velada se desvanecían con cada paso. No era que sus preocupaciones desaparecieran por completo, sino que, en ese momento, en medio de la fiesta, podían tomarse un respiro. Greta se movía a su alrededor con gracia, y aunque Gabriel intentaba concentrarse en su esposa, en la forma en que la luz jugaba en su rostro, su mente no podía dejar de divagar. Pensaba en la juventud, en sus años de estudiante, en aquellos momentos que, al principio, parecían ser eternos. Se preguntaba por qué el tiempo pasaba tan rápido, porque ya no se sentía tan libre como lo hacía en su juventud. Los recuerdos de su infancia y adolescencia regresaban a él con claridad, casi como si fueran imágenes grabadas en su mente, como si las hubiera visto 1000 veces. Recordó las tardes largas que pasaba en Dublín, caminando sin rumbo por las calles mojadas, siempre con una sensación de inquietud en su pecho. Su juventud había sido marcada por una constante búsqueda de algo más, de algo que no terminaba de encontrar. Pensó en su madre, esa figura tan influyente en su vida, cuya presencia era todavía tan palpable en su recuerdo. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, a pesar de su estatus y las expectativas de la sociedad, sentía que algo le faltaba. Había cambiado tanto desde aquellos días, y ahora, al bailar, con los sonidos de la música envolviéndolo, se dio cuenta de lo mucho que había perdido en el camino.
Mientras Gabriel giraba a Greta en la pista, observó a su alrededor y vio a los demás invitados bailar con la misma energía, sin preocupaciones. La gente disfrutaba, reía, compartía el momento como si no hubiera un mañana. Pero él, a pesar de la música y el ambiente festivo, se sentía como un observador de todo, un espectador de una obra en la que ya no era el protagonista. Greta, sin embargo, parecía estar completamente inmersa en el presente. Gabriel la miró mientras ella reía y se entregaba a la danza con una alegría que contrastaba con el torbellino interno que él experimentaba. Quizás era eso lo que más lo desconcertaba, la facilidad con la que Greta se dejaba llevar por la vida, por sus momentos de felicidad, mientras él se sumía cada vez más en pensamientos complejos y en la nostalgia de tiempos pasados. ¿Estás bien, Gabriel? Preguntó ella con una sonrisa, interrumpiendo sus pensamientos. Gabriel, que había estado mirando a su alrededor en busca de respuestas, la miró fijamente y sonrió. Sí, todo bien, respondió, tratando de que su voz no traicionara la ligera inquietud que todavía sentía. Greta le devolvió una mirada inquisitiva, pero no insistió. Ella lo conocía lo suficiente como para saber que, a veces, lo que parecía una preocupación sin importancia para él era, en realidad, una tormenta interna que necesitaba tiempo para calmarse. Decidió, entonces, seguir el ritmo de la música, dejándose llevar por el flujo de la danza. Gabriel, por su parte, intentó centrarse de nuevo en el momento, en la risa de Greta, en el abrazo de la música que lo rodeaba. Alzó la vista y vio a su tía Kate, que estaba sentada cerca de la ventana, observando el baile con una sonrisa tranquila. La tía Kate, que había sido como una madre para él, con su presencia constante, su sentido del deber, y su visión de la vida profundamente arraigada en las tradiciones irlandesas. De repente, el sonido de las voces a su alrededor pareció desvanecerse. Gabriel volvió a su tía, que lo miraba fijamente desde su lugar. En ese momento, Gabriel comprendió lo que realmente representaba su tía Kate en su vida. Una figura de estabilidad, un pilar en su mundo de constantes cambios. El sentimiento de nostalgia lo golpeó de nuevo, esa sensación de pérdida por las cosas que nunca se pueden recuperar, por las personas que ya no están, por la juventud que se desvaneció antes de que pudiera entenderla. En un intento por liberarse de estos pensamientos, Gabriel cerró los ojos por un momento y se dejó llevar por el ritmo del baile. La música, al principio distante, comenzó a invadir su cuerpo, llevándolo a un lugar donde las palabras no importaban, donde los pensamientos se desvanecían y todo lo que quedaba era el movimiento, la sensación de estar vivo en ese instante. Pero, al abrir los ojos, su mirada volvió a encontrar a Greta, que seguía bailando con su usual elegancia, su cabello recogido suavemente y su rostro iluminado por una luz cálida. En ese instante, Gabriel sintió una oleada de amor por ella. Un amor que era a la vez simple y profundo, como si todo lo que él había buscado en su vida estuviera allí, en esa mirada silenciosa, en ese momento compartido. Entonces, sin previo aviso, las luces del salón parecieron parpadear. La música se apagó por un momento, y la conversación que antes había sido alegre y animada se redujo a murmullos confusos. Los sirvientes comenzaron a moverse rápidamente, apagando algunas de las lámparas, y la gente empezó a retirarse lentamente. Gabriel miró hacia su alrededor, desconcertado por el repentino cambio de ambiente. De alguna manera, la sensación de que algo no estaba bien volvió a recorrer su cuerpo. La atmósfera que antes era tan cálida, tan llena de vida, ahora parecía pesada. Gabriel, aunque seguía sonriendo, no podía evitar sentir que la noche se estaba desvaneciendo de una manera extraña, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Capítulo 9. La revelación del pasado. La noche había caído completamente sobre Dublín. El bullicio del baile comenzaba a menguar, y los invitados, exhaustos y satisfechos por la comida y la danza, se iban retirando poco a poco. Los murmullos en el salón se disipaban, dejando atrás una atmósfera de quietud, casi de expectación. Gabriel miró a su alrededor, observando a cada uno de los que se retiraban, y por un momento, sintió una extraña desconexión, como si ya no formara parte de ese mundo que lo rodeaba. Greta, su esposa, aún no se había retirado, aunque ya se notaba el cansancio en su rostro. Gabriel se acercó a ella, dispuesto a preguntarle si quería marcharse también, pero en cuanto sus ojos se encontraron, notó algo diferente en su expresión. Greta lo miraba con una intensidad que, por un momento, lo desconcertó. Gabriel, dijo ella suavemente, tomando su brazo con una ternura que lo sorprendió,
Creo que es hora de irnos. Gabriel asintió sin decir palabra, su mente ocupada por las últimas imágenes de la noche. Decidieron salir juntos, caminando hacia la puerta, mientras el frío aire de la madrugada se colaba por las rendijas. La ciudad estaba tranquila, casi silenciosa, y parecía como si el mundo entero estuviera detenido en ese preciso momento. Mientras caminaban en dirección a su casa, Gabriel intentaba dar sentido a todo lo que había sucedido. Había algo en la atmósfera de esa noche que lo había tocado profundamente, una sensación de que algo estaba por descubrirse, pero aún no sabía qué. Los recuerdos de su madre, las imágenes de su juventud, todo eso parecía entrelazarse en su mente, y se preguntaba si realmente había comprendido lo que la vida le había enseñado. De repente, Greta lo interrumpió, sacándolo de sus pensamientos. Gabriel, dijo con una voz suave, pero firme, hay algo que quiero contarte. Gabriel la miró, intrigado. Las palabras de su esposa no eran sorprendentes en sí mismas, pero la seriedad con que las pronunciaba lo hizo sentir un leve escalofrío. Él la miró directamente a los ojos, esperando que le revelara algo importante, algo que tal vez había estado ocultando durante mucho tiempo. Hace muchos años, comenzó Greta, su voz apenas un susurro. Cuando era joven, conocí a un hombre al que amaba. Gabriel se detuvo por un momento, sintiendo como un peso comenzaba a asentarse en su pecho. Greta, tan serena y siempre tan cautelosa con sus palabras, nunca había mencionado a este hombre antes. ¿Quién era él? ¿Qué significaba ese hombre para ella? ¿Un hombre? Preguntó Gabriel, aunque las palabras sonaron huecas, como si ya supiera la respuesta. La duda se apoderaba de él, y una extraña mezcla de celos y curiosidad lo envolvía. Greta asintió lentamente, sin apartar la vista de su esposo. Parecía tan distante, tan perdida en sus recuerdos, que Gabriel no pudo evitar sentirse algo desconcertado. Su nombre era Michael Furey, dijo ella con una calma casi perturbadora. Fue el amor de mi vida, Gabriel. Y murió, cuando yo era joven. Las palabras golpearon a Gabriel como un martillo. Michael Fury. Un nombre que le era completamente ajeno, pero que, al mismo tiempo, despertaba algo dentro de él, una sensación de incertidumbre y confusión que nunca había experimentado antes. El amor de la vida de Greta. ¿Por qué nunca había oído hablar de él? ¿Por qué ahora, en ese momento, estaba ella revelándole algo tan profundo? Gabriel tragó saliva, sus pensamientos se arremolinaban como un torbellino. No podía evitar sentir que algo se le escapaba, algo que hasta ese momento había permanecido oculto a sus ojos. Había estado tan absorto en su propia vida, en sus propios pensamientos y preocupaciones, que nunca se había detenido a preguntar sobre el pasado de Greta, sobre su juventud, sobre sus propios sentimientos y experiencias. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Preguntó Gabriel, su voz apenas un susurro. Greta lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cómo responder. Finalmente, suspiró y habló con una sinceridad que hizo que Gabriel sintiera una punzada en el corazón. Porque fue algo que ocurrió hace mucho tiempo, Gabriel. Y no quería que eso interfiriera en lo que tenemos ahora. No quería que tuviéramos un amor condicionado por mi pasado. Gabriel se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Durante todo este tiempo, había pensado que su vida con Greta había sido plena, que no había secretos, que todo estaba a la vista, compartido. Pero ahora, al escuchar de la boca de su esposa que había tenido un amor antes de él, un amor tan profundo, tan determinante, se dio cuenta de que su conocimiento de ella no era tan completo como pensaba. Mientras caminaban en silencio, Gabriel intentó organizar sus pensamientos. El aire fresco de la noche le daba una sensación de distancia, como si el mundo a su alrededor fuera un sueño lejano. Las palabras de Greta seguían resonando en su mente. Michael Furey. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué su amor por él parecía haber dejado una huella tan profunda en ella? Greta parecía completamente inmersa en sus recuerdos, perdida en un pasado que ahora parecía tan lejano, tan ajeno a la vida que compartían. Gabriel, al mirarla, sintió una mezcla de emociones. La admiraba, la amaba, pero también se sentía extraño, como si algo en su interior hubiera cambiado irremediablemente. Capítulo 10. La sombra del pasado. La noche avanzaba, y con cada paso, la quietud de Dublín se volvía más palpable. Gabriel y Greta seguían caminando por las oscuras calles de la ciudad, cada uno inmerso en sus pensamientos.
La revelación de Greta, el recuerdo de Michael Furey, parecía colgar sobre ellos como una sombra que no podían ignorar. Gabriel, por un lado, sentía que algo había cambiado en él, en su visión de la vida, de su matrimonio, pero al mismo tiempo, no sabía cómo abordar lo que acababa de escuchar. La imagen de Greta bailando en el salón, radiante y feliz, contrastaba con la tristeza en sus ojos mientras hablaba del pasado. Michael Furey, el amor perdido, el hombre que había dejado una marca indeleble en su corazón. Gabriel no podía dejar de pensar en él. Aunque las palabras de Greta eran claras, él se sentía como si hubiera sido dejado fuera de un capítulo importante de la vida de su esposa. Un capítulo que, por alguna razón, había estado guardado en silencio hasta esa noche. A medida que avanzaban por las calles empedradas, el sonido de sus pasos resonaba en la oscuridad, un eco de sus propios pensamientos. Gabriel miró a su alrededor, viendo las luces de las casas a lo lejos, pero todo parecía distante, casi irreal. Dublín, con su aire húmedo y frío, no ofrecía consuelo esa noche. Greta, a su lado, caminaba en silencio. No era la primera vez que Gabriel sentía una desconexión con ella, pero esta vez era diferente. Había algo en el aire, algo que había sido dicho, algo que no podía deshacer. Gabriel quería hablar, quería preguntar más sobre Michael Furey, pero las palabras se le escapaban. El miedo de que esa conversación pudiera ir más allá de lo que él estaba preparado para entender lo mantenía en silencio. Finalmente, fue Greta quien rompió el silencio, como si hubiera esperado el momento justo para continuar su historia. Cuando Michael Furey murió, yo no pude soportarlo, dijo, su voz suave, pero cargada de una tristeza que parecía imposible de ocultar. Gabriel la miró, sorprendido por el giro de la conversación. No era solo la tristeza lo que veía en sus ojos, sino algo más profundo, una herida que nunca había cicatrizado del todo. ¿Cómo murió?, preguntó Gabriel, aunque temía la respuesta. Greta suspiró, su mirada fija en el suelo mientras recordaba. Gabriel percibió la fragilidad de ese momento, como si, de alguna manera, su propio sufrimiento se reflejara en las palabras de ella. Se enfermó, muy joven. Fue la fiebre tifoidea. Estaba tan débil, tan pálido. Y yo no podía hacer nada para salvarlo. Me sentí tan impotente. No fue capaz de salvarlo. Y después, cuando ya se fue, todo se me vino abajo. La confesión de Greta hizo que Gabriel se detuviera por un momento. El dolor de ese amor perdido, el dolor de una juventud que no podía recuperarse, parecía fluir de las palabras de su esposa. Gabriel, aunque nunca había sentido una conexión directa con Michael Furey, ahora comprendía, de alguna manera, la profundidad del amor que ella había experimentado por él. Una conexión que lo había marcado, que había dejado una cicatriz en su alma. Lo lamento mucho, Greta, dijo Gabriel, su voz casi quebrada por la emoción que no había anticipado. No sabía qué más decir, pero sentía la necesidad de aliviar de alguna manera el peso de ese sufrimiento que ella había llevado durante tanto tiempo. Greta le sonrió, pero su sonrisa era triste, melancólica. Era una sonrisa de alguien que había aceptado la pérdida, pero que nunca había podido dejarla ir por completo. No es necesario que llores por mí, Gabriel. Es algo que pasó hace mucho tiempo. Y, a veces, los recuerdos son más dulces que amargos, incluso si nos duelen. Gabriel la miró fijamente, sintiendo una mezcla de empatía y desconcierto. A lo largo de los años, había creído que el amor de su vida era algo sólido, algo seguro, algo que podía comprender. Pero ahora, al escuchar la historia de Greta, se dio cuenta de que el amor no era tan simple. El amor era más complejo, más lleno de sombras y luces, de recuerdos que no se desvanecen fácilmente. Se quedaron en silencio por un largo momento, caminando bajo la luz tenue de las farolas de la ciudad. Gabriel podía oír el latido de su propio corazón, que parecía acelerar cada vez que pensaba en lo que acababa de escuchar. Aunque la conversación había sido dolorosa, también había sido reveladora. Gabriel comenzó a darse cuenta de que su relación con Greta no era simplemente una historia de amor común. Había capas más profundas, recuerdos que iban más allá de lo que él había conocido. La ciudad, con sus calles solitarias y su aire frío, parecía envolverlos en una burbuja de soledad. Gabriel no sabía si estaba listo para enfrentarse completamente a la verdad de la historia de Greta, pero algo en su interior le decía que, ahora que conocía una parte tan importante de su pasado, su relación con ella ya no volvería a ser la misma.
Mientras caminaban hacia su casa, Gabriel sintió que el peso de la noche lo envolvía. El amor de su vida, el amor de Greta, era ahora una presencia tangible entre ellos, algo que no podía ignorar ni rechazar. Y aunque no sabía qué significaba todo eso para su futuro juntos, había algo en su corazón que le decía que el conocimiento de este amor perdido había cambiado para siempre la forma en que vería su vida. La puerta de su casa estaba cerca, y aunque la noche ya estaba casi en silencio, Gabriel no podía dejar de pensar en lo que acababa de aprender. El amor, pensó, nunca es tan simple como parece. Capítulo 11. El regreso a la casa y la reflexión. Gabriel y Greta llegaron finalmente a la puerta de su hogar. El frío de la noche seguía acechando, pero dentro de la casa todo parecía más cálido, más cercano. Al abrir la puerta, Gabriel sintió un leve alivio, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir, en los recuerdos de su esposa, en la historia de Michael Furey que ahora se había interpuesto entre ellos. Cuando entraron, la casa estaba tranquila, el bullicio de la fiesta ya parecía lejano. Gabriel ayudó a Greta a despojarse de su abrigo y la condujo hacia el salón. Un silencio pesado se extendió entre ellos. Ya no era el mismo silencio de antes de la fiesta, lleno de comodidad, sino uno lleno de preguntas no formuladas, de pensamientos profundos y dudas recién nacidas. Greta se acomodó en el sillón, y Gabriel, después de un instante de vacilación, se sentó a su lado. A pesar de la cercanía física, algo intangible los mantenía a una distancia emocional. Aquel peso del pasado, las palabras de Greta, el amor de Michael Furey, todo eso flotaba entre ellos, como un fantasma que no podía ser ignorado. Gabriel miró a su esposa, su rostro ahora reflejaba la fatiga de una noche larga, pero también la calma de alguien que había compartido algo profundo. Un momento de vulnerabilidad, de apertura que lo había dejado sin palabras. No sabía cómo seguir. No sabía si debía continuar el diálogo o dejar que el tiempo sanara esa brecha que sentía había aparecido entre ellos. Greta, por su parte, se había recostado, con los ojos cerrados, como si hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. Era evidente que sus pensamientos estaban lejos de él, en un lugar que solo ella conocía. Gabriel deseaba más que nunca comprenderla completamente, pero la verdad era que, ahora que conocía una parte de su pasado, se sentía aún más distante. La historia de Michael Furey había abierto una puerta a algo que él no podía controlar, a una parte de su vida que no podía compartir. Greta, dijo finalmente Gabriel, su voz suave pero llena de una especie de vulnerabilidad. ¿Cómo supiste que yo no iba a entender? Greta no abrió los ojos, pero un suspiro se escapó de sus labios, como si la pregunta misma fuera innecesaria. Lo supe desde el principio, Gabriel. Sabía que tú querías creer que todo lo que había en mi vida antes de ti era solo un pasado lejano. Pero el amor que uno tiene antes de encontrarse con otra persona, ese amor no desaparece. No puede desaparecer. Gabriel asintió, aunque algo dentro de él se retorcía. Lo que ella decía era cierto, y sin embargo, la verdad no le daba consuelo. Gabriel había sido el centro del mundo de Greta, o eso había creído, y ahora veía que había algo mucho más grande. Un amor más intenso que él nunca podría haber imaginado. Un amor que ella había perdido, pero que de alguna manera aún seguía presente, como una sombra invisible. Entonces, ¿crees que lo que tenemos no es suficiente? Preguntó Gabriel, incapaz de evitar la pregunta. El miedo, por un momento, se apoderó de él. Greta, ahora con los ojos abiertos, lo miró fijamente. No había reproche en su mirada, ni tristeza. Solo comprensión. Una comprensión que parecía abrumadora para Gabriel. No, Gabriel, dijo ella suavemente. Lo que tenemos es suficiente. Solo que, a veces, uno tiene que recordar que el amor no es solo lo que vivimos aquí y ahora. Es también lo que nos ha formado, lo que hemos perdido, lo que nos ha marcado. Todo eso sigue con nosotros. Gabriel cerró los ojos, sintiendo que las palabras de Greta lo invadían. El amor no era solo un presente compartido, no era solo una construcción de la hora, sino también una acumulación de todo lo que cada persona ha experimentado, todo lo que ha sentido. El amor era una red, tejida de recuerdos y deseos, de pérdidas y de hallazgos. Había algo profundo en esa revelación, algo que lo hizo sentirse pequeño, como si por fin estuviera comprendiendo el vasto universo emocional que habitaba dentro de Greta. El silencio se hizo más denso entre ellos, pero esta vez no era incómodo.
Era un silencio que reflejaba la aceptación mutua, aunque también una cierta distancia. Gabriel se sintió como si, por un instante, hubiera alcanzado una comprensión de su esposa que nunca antes había tenido. Pero esa comprensión no le ofrecía consuelo inmediato, sino una sensación de pérdida. Perdió la ilusión de que él era el único amor verdadero en la vida de Greta, pero también entendió que el amor no era una cuestión de exclusividad, sino de profundidad. Greta se levantó lentamente del sillón y caminó hacia la ventana. Desde allí, se veía la ciudad oscura, las luces apagadas de los edificios. Gabriel la observó en silencio, dándose cuenta de que había algo en su esposa que nunca podría conocer por completo, algo que siempre quedaría fuera de su alcance. De repente, Greta se volvió hacia él, como si hubiera esperado el momento adecuado para hablar. Gabriel, ¿alguna vez has sentido que algo se ha ido para siempre? Que un momento, una parte de tu vida, ya no volverá, aunque desees con todo tu ser que regrese. Gabriel se quedó en silencio, mirando a su esposa, sintiendo que la distancia entre ellos se había ampliado de una manera irreversible. La vida de Greta, con todos sus secretos, con todos sus recuerdos, era un territorio que él no podría nunca recorrer completamente. Y, por un momento, se sintió más solo que nunca. La ciudad de Dublín, con su frío y sus luces apagadas, parecía ahora más grande, más indiferente. El mundo seguía su curso, y con él, las vidas de Gabriel y Greta seguían avanzando, pero algo fundamental había cambiado. La revelación del pasado de Greta, el amor de Michael Furey, ya no podía ser ignorado. Ahora, Gabriel debía vivir con la certeza de que el amor era una construcción mucho más compleja de lo que había imaginado. Capítulo 12. El momento de la revelación final. La casa estaba tranquila. Todo parecía en silencio, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Gabriel se encontraba en su habitación, sentado en una silla junto a la ventana. Había estado mirando las luces distantes de la ciudad, pero su mente seguía en un torbellino. Las palabras de Greta sobre Michael Furey, la figura de su amor perdido, rondaban en su cabeza. La distancia emocional que ahora sentía entre él y su esposa parecía insalvable. Sin embargo, al mismo tiempo, algo dentro de él también había cambiado, algo que no podía identificar completamente. La revelación de esa noche había abierto una puerta hacia un entendimiento más profundo, pero al mismo tiempo, lo había dejado más solo que nunca. Greta había dicho que no había nada que pudiera hacer por Michael Furey. Su amor perdido era solo un fantasma del pasado, pero a Gabriel le parecía que ese amor seguía vivo de alguna manera. Era como si esa historia nunca se hubiera ido, como si siempre hubiera estado esperando el momento adecuado para salir a la luz. En el salón, Greta había quedado dormida en el sillón. Gabriel la miraba a través de la puerta abierta, observando la calma en su rostro. ¿Realmente la conocía? ¿Realmente sabía todo lo que había en su corazón? De alguna manera, ahora sentía que la mujer que había conocido y amado durante tantos años no era la misma. Había una parte de ella, una historia que él no había compartido, que siempre había quedado fuera de su alcance. La noche avanzaba lentamente, y Gabriel pensaba en todo lo que había sucedido. Recordó las palabras de su tía Julia, el tono alegre y burlón de la fiesta, las conversaciones triviales. Todo parecía tan lejano ahora. ¿Cómo había podido pensar que su vida había sido tan simple? ¿Cómo había podido creer que todo se resumía a su propio amor por Greta, cuando había tanto más en ella, tanto más en su pasado? El sonido de un carruaje pasó por la calle, rompiendo el silencio de la noche. Gabriel no se movió, aún inmerso en sus pensamientos. El amor de Greta por Michael Furey parecía haberlo dejado perplejo, pero también algo más profundo había surgido en él, una conciencia de su propia mortalidad, de su propio lugar en el mundo. Ya no veía su vida de la misma manera. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando pensó en la muerte. La muerte, ese tema que todos evitan, ese misterio al que nadie quiere enfrentarse. Gabriel había vivido su vida sin pensar demasiado en ello, sin darse cuenta de que las sombras de la muerte siempre están presentes. Pero ahora, al escuchar la historia de Greta, al ver la huella que había dejado en ella un amor perdido, comenzó a comprender de una manera nueva lo inevitable de la muerte, la fugacidad del tiempo y el dolor que queda después de una pérdida. Un rayo de luz iluminó la habitación cuando la ventana se abrió lentamente. El aire frío entró, y Gabriel se levantó de la silla, cerrando la ventana. Pensó en la fiesta, en las mujeres que había visto bailar,
en los hombres que se reían y conversaban. Todo eso parecía irreal ahora. El ruido y la vida de la fiesta parecían una ilusión comparados con el silencio y la quietud de la noche. Se acercó al espejo y miró su propio reflejo. La imagen de un hombre cansado, de un hombre que había estado buscando respuestas durante toda la noche, pero que ahora solo encontraba más preguntas. En sus ojos brillaba una tristeza silenciosa. La vida, pensó, se deslizaba sin cesar, y con cada día, las sombras del pasado se alargaban, invadiendo el presente. De repente, un pensamiento cruzó su mente, uno que le hizo detenerse en seco. ¿Qué pasaría si las cosas fueran diferentes? ¿Qué pasaría si pudiera cambiar el pasado? Era una pregunta que no podía responder, una pregunta que solo traía más dolor. Sabía que las historias no podían ser deshechas, que los recuerdos no podían borrarse. El pasado de Greta y Michael Furey era una parte de ella, algo que no podía cambiar. Entonces, Gabriel regresó al salón. Greta seguía dormida, su rostro tranquilo en el sillón. Él la observó por un momento, una sensación de tristeza y compasión invadiendo su pecho. Todo había cambiado, pero al mismo tiempo, nada había cambiado. El amor de Greta por él no había desaparecido, pero algo más había sido revelado, la complejidad del amor, las capas ocultas que nunca podemos conocer por completo. Gabriel se arrodilló junto a ella, observando su rostro sereno. Pensó en Michael Furey, en la muerte que había llegado demasiado pronto para él, y en la vida que continuaba sin mirar atrás. Con una mezcla de aceptación y dolor, Gabriel cerró los ojos por un momento. Al abrirlos, el rostro de Greta seguía igual, como si todo estuviera en su lugar, pero él sabía que, en su corazón, las cosas nunca volverían a ser las mismas. La vida, con todos sus secretos, seguía adelante. Gabriel sintió una profunda melancolía por la belleza efímera de la vida, por las conexiones que se forman y se rompen, por los amores que se pierden y nunca regresan. La luz de la ventana titiló por un momento antes de apagarse, y con ello, el silencio de la casa se hizo aún más profundo. La sombra de la muerte, de la memoria y del tiempo seguía presente, y Gabriel comprendió por fin lo que su esposa había intentado decir, que el amor es un hilo entrelazado con todo lo que hemos perdido y todo lo que aún nos queda por vivir. Y así concluye el capítulo final de Los muertos de James Joyce. Si te ha gustado esta narración, no olvides apoyar el canal dándole like y suscribiéndote. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo más libros y contenidos como este. Nos vemos en la próxima historia.